Em, a, a ver, la fotografía que están viendo en el primer slide es la construcción de una presa. Esta es una presa de gravedad, ¿ya? Es una presa de un concreto compactado con rodillo, ¿ya? Pero en general es una presa, ¿ok? Es un tipo de presa eh, particular. Sobre todo acá en el Perú, se está empezando a emplear esto con muy poca frecuencia, pero en el exterior esta tecnología tiene mucha demanda, mucho uso, ¿ya? ¿Ok? Pero en general, esa discusión quizá sea de otra exposición. En este caso en particular, voy a presentarles cómo se trata la fundación de una presa SSR, que en realidad aplica a cualquier presa, ¿ya? Es una práctica que se debe realizar en cualquier presa, ¿ok? Vamos a hablar de básicamente el diseño y cómo se trata la fundación, ¿no? Que sería la ejecución del diseño, ¿ok? Bien, a ver, yo voy a elegir aleatoriamente, a ver, quién tiene alguna respuesta. No sé si hay algún voluntario que quiera responder a la primera pregunta. ¿Ustedes creen que todas las presas requieren tratamiento de fundación? Un voluntario, a ver, aquí veo con los amigos conocidos. Está Alex Alcarraza, está la ingeniera Doris Pinedo. Bienvenida. Ok, entonces voy a elegir al azar. A ver, Cristian Martín Torres Delgado. Cristian, la pregunta va para ti. La primera pregunta, ¿tú crees que todas las presas requieren un tratamiento de la fundación? Miguel, ¿puedes ayudarle a Cristian a responder la pregunta? ¿Sí? Ah, bueno, ha respondido por el chat. ¿Ok? Suena raro, ¿no? Pero me gustaría que respondan, ¿ok? Pueden desmutear, quitarse el mute y responder, ¿ok? Buenas tardes, profesor. ¿Me puede escuchar? Sí, ahora te escucho. Cristian, Excelente. Sí, mi nombre es Cristian Sánchez. así es, Bueno, preséntate, Cristian. ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Sánchez. Soy ex estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y ahora, pues, bueno, en cuanto a la pregunta, quisiera acotar el tema de la primera pregunta. Pues sí, requiere tratamiento la fundación, ya que es la zona donde la puede filtrar agua durante el proceso de represamiento, y considero que necesita un tratamiento asimismo tanto en las paredes de las laderas de la presa, como también en la parte más profunda, ¿no? Tal vez con inyección o con otros procesos que implican o ayudan mucho en el tema para poder impermeabilizar la zona de la presa, ¿no? Ujú. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Tienes una buena respuesta. ¿Alguien más que quiere participar? En resumen, Cristian, tu comentario es acerca de la vulnerabilidad frente a las filtraciones, ¿ok? ¿Alguien más que quiera participar? Ok, bueno, yo voy a elegir otra persona. Mm, a ver.
O sea, que están abandonando, como estoy preguntando, están abandonando la reunión, ¿ah? A ver, me voy al final. Wilson Arturo Anticona. Wilson, ¿tú qué crees? ¿Todas las presas requieren tratamiento de fundación? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Wilson, preséntate. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Wilson Arturo Anticona. Soy alumno de la Facultad de Ingeniería Civil y creo que sí, coincido con mi compañero que mencionó respecto al punto de las filtraciones. No se tienen que hacer ensayos técnicos y realizar un tratamiento especial, ¿no? Tipo inyecciones, ¿no? Mejoramiento de la parte de la fundación, ¿no? En ese aspecto coincido. Ok, ¿y Por tú ejemplo, crees que mejorando la fundación podamos mejorar también la capacidad de carga de la fundación o no? ¿Tú crees que esa sería una razón también o no? claro, me parece que sí, sí se mejoraría la capacidad de la carga, ¿no? Ok, bien, gracias. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. No sé si hay algún voluntario que pueda comentarnos acerca de la diferencia entre una pantalla y una cortina de impermeabilización. ¿Algún voluntario? Bueno, tal vez quisiera presentar un poco mi experiencia respecto Cristian nuevamente. al proyecto que yo estuve trabajando en Chakia, en Ah, ya. Odebrecht, con Odebrecht. Ajá, sí, claro. Sí, hicieron una presa CFRD Ajá. en la cual he podido presenciar que la pantalla eh, se refería a la cara que está en contacto aguas arriba con la presa, con el agua, ¿no? La Ujú. pantalla de la presa y en este caso fue de cara de concreto y la cortina de impermeabilización es, digamos, lo que en la zona del plinto, que iba en la zona de las laderas de la presa misma, se realizaban, en este caso, lo que mencioné hace un rato sobre las inyecciones para poder impermeabilizar la zona de filtración que está en la zona rocosa, ¿no? De la presa, ¿no? Bueno, es lo que por experiencia tal vez yo he podido presenciar, tal vez no sé si estoy en todo correcto, pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Muy bien, Cristian, gracias nuevamente. Ya, ok, nomás una precisión. En el caso de este proyecto o esta presa de tipo CFRD, es una presa, es un tipo de presa, ¿ya? Que tiene una cara de concreto, aguas arriba. Y obviamente, como todas las presas, tiene una cortina de impermeabilización, ¿ya? Entonces, como dice Cristian, la cortina va en la fundación y la pantalla ha ido en la cara del concreto, ¿ok? Sin embargo, y esta es la precisión, hay algunos proyectos o hay algunas fundaciones que en lugar de construir una cortina, requiere una pantalla, una estructura similar a esa cara de concreto, ¿no? Continua, ¿ok? Esa es la diferencia. Bien, ok, vamos por la última pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es o debería ser, ¿no? La profundidad del tratamiento de una fundación? Si tienen algún criterio, compártanlo. A ver, un voluntario o voluntaria, aunque no veo muchas voluntarias. Ok, ¿alguien tiene alguna idea antes de elegir?
Hola William, buenas noches. Hola, preséntate. Daniel Arana, actualmente laboro en un proyecto, en una empresa en Pasco. Y ¿Ya? bueno, por la experiencia en cuanto a esta pregunta, antes que nada se debe realizar un estudio geotécnico para determinar pues, la estratigrafía de, de terreno de fundación, ¿no? Por redundar de la presa donde se va a emplazar la presa. Ujú. Claro que en el proceso constructivo, considerando los niveles, ¿no? de todo el estudio geotécnico, por experiencia se puede ir evaluando progresivamente los distintos materiales que se puedan obtener del proceso de, de broce o corte, ¿no? Para llegar a los niveles de fundación. Pero en la experiencia, como lo repito, es ir progresivamente y por si tengo un material competente, se puede hacer unas mejoras del tratamiento, como era la parte de la primera pregunta, ¿no? Pero básicamente, en un principio, es el estudio geotécnico para determinar la profundidad para la fundación. Ok, gracias. Una pregunta, ¿el proyecto donde tú estás trabajando tiene una cortina de impermeabilización, tiene una pantalla, o no tiene nada? ¿Qué ha considerado? Ya, pero sí tiene pantalla. Esto se ¿Qué hizo tipo de una presa pantalla es? con, ¿Qué tipo de presa es? ya, es una. Ahorita no tengo exactamente el tipo, pero el tipo de impermeabilización se hizo mediante inyecciones, ya ¿Ya? con echar el cemento, y Ok. también se hizo con geosintéticos. Ah, ok, ok. Sí. Ok, muy bien. Em, ok, mira, respecto al tratamiento de la fundación, es como ha dicho el compañero, requerimos información de la fundación, ¿no? Y para eso hay que hacer exploraciones, ¿no? Me estoy adelantando un poco a lo que voy a compartir más adelante. Y es algo que se determina, ¿no? Que se calcula, ¿sí? Que se infiere algunas veces. Entonces, y eso es una técnica, ¿ok? En resumen, jóvenes, amigos y amigas presentes, el diseño del tratamiento de una fundación es una parte importantísima de una presa, ¿ya? Y toda presa debería tener un tratamiento de la fundación, toda presa, ¿ya? Porque eh, lo que existe en el subsuelo, eh, pese a que hacemos investigaciones, es incierto, ¿no? No tenemos certeza de lo que podemos encontrar en el subsuelo, incluso haciendo suficientes exploraciones, ¿no? Puede que haya alguna, no sé, alguna falla, hay algunas discontinuidades que tengan conexión, pueda que haya un, una estructura en la fundación que sea vulnerable a la presencia de agua. Entonces, estas y otras razones hacen de que el tratamiento de la fundación de una presa deba ser obligatoria y necesaria. ¿Ok? Bien, mira, he invertido estos primeros 15 minutos en, a través de estas preguntas, ver qué están haciendo ustedes, ¿no? ¿Qué piensan sobre el tratamiento de fundación? Entonces, veamos cómo se diseña. ¿Ok? Em, hay preguntas que están escribiendo, las voy a leer al final para responderlas, ¿ok? Em, bien, entonces veamos cómo se diseña este tratamiento de la fundación, ¿ya? Hay que recurrir a hacer estudios básicos, ¿ya? ¿Ya? Y el primer estudio básico, o uno de los primeros estudios básicos importantes que debemos realizar, es
el mapeo geotécnico, el mapeo geológico, geotécnico de superficie, ¿no? Es lo que están viendo en esta planta. En esta planta, en esta figura, estamos viendo las unidades geológicas que ha identificado un profesional en la zona donde se prevé la construcción de una presa. Entonces, rápidamente, guíense de la leyenda que está al lado izquierdo y podemos ver que el área de color verde, verde un poco oscuro y un poco claro, es la roca, ¿ok? Y el resto de colores, con excepción del río, son suelos, ¿ok? Entonces, esta estructura o esta presa está prevista en esta zona y esta es la información de superficie que existe, ¿ok? Ahí pueden ver ustedes en líneas discontinuas la zona donde está prevista la estructura, ¿ok? Bien, un siguiente trabajo importante y necesario es hacer las exploraciones geotécnicas, las perforaciones diamantinas, las pruebas geofísicas, las calicatas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo método de exploración es bienvenido. Claro que antes de ejecutarlo debe haber un programa, debe haber un propósito, deben estar explicados o determinados las profundidades, deben estar determinados los equipos que se van a emplear, etcétera, ¿ok? Y particularmente en las perforaciones diamantinas hay que realizar pruebas de permeabilidad, ¿ok? Vean, aquí en el eje de la estructura están proyectadas 5 perforaciones, ¿ok? Bien, un perfil para ver cómo están distribuidas estas perforaciones, ¿ya? En principio, debería haber mínimamente perforaciones en cada estribo de la presa, ¿no? Estribo derecho, izquierdo, en el cauce central, ¿ok? Y las perforaciones incluso deberían cruzar el cauce central, ¿no? Aquí hicimos una perforación en el cauce central. Pero a veces está el río, ¿no? El río no permite a veces, a ver, voy a usar un puntero. A ver, perdón. A veces el río no permite hacer una perforación en el cauce, ¿no? Entonces hay que hacer perforaciones desde los laterales para cruzar el cauce. ¿Y por qué menciono el cauce? Porque a veces los ríos son, los ejes de los ríos son fallas, ¿ok? Entonces necesitamos definir qué hay adentro. Con esta información debemos caracterizar la fundación de la presa, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de capacidad portante y desde el punto de vista de la permeabilidad, ¿ya? Es algo que voy a comentar más adelante, ¿ok? Bien, entonces esta es la información básica que se requiere, ¿ok? Bien. En el tratamiento de fundación, ya, de las presas, y en particular en las presas de CCR, es usual, ya, es necesario hacer un tratamiento de la fundación, de todo el área de fundación propiamente, con inyecciones de consolidación, ya. Voy a mostrar más adelante con una figura para que se ubiquen de qué se trata. Pero aquí vamos a ver el propósito de esto, ¿ok? El propósito es restituir las condiciones que se alteran cuando uno excava la fundación, ¿no? Recuerden que si yo voy a hacer una excavación para construir una presa y acá hay roca, seguramente voy a tener que usar maquinaria, ¿no? Equipos de rotopercusión, quizá voladura puntual o voladura controlada. Entonces eso va a terminar alterando la fundación, ¿ok? Además, estas inyecciones servirían para mejorar las condiciones actuales de la fundación, ¿no? Si es que la requieran. Lo otro es uniformizar la fundación, ¿no? Porque la fundación puede tener distintas zonas en función quizá en función a su comportamiento elástico,
¿ok? Una puede ser más flexible que la otra, pese que es roca, ¿ok? Porque vamos a someterla a una carga importante como es el peso de una presa, ¿ok? Entonces necesitamos homogenizar el comportamiento. Y finalmente disminuir la permeabilidad, pero solamente en la parte superficial porque estoy hablando de las inyecciones de consolidación, ¿ok? Bien, ¿qué criterios se emplean para determinar qué zonas requieren o cuándo requieren inyecciones de consolidación? ¿Ok? Esta es una tabla que se usa para definir si hacemos un sistema de consolidación de forma sistemática, ocasional, y está en función del RMR, ¿no? Pero el RMR para presas, ¿ok? No el RMR de Wienaski, el clásico que conocemos, ¿no? Sino hay que adaptarlo, hay un RMR adaptado para presas, pero sigue una metodología similar, ¿ok? Y aquí está indicado incluso para qué tipos de presas, ¿no? Y en qué niveles hay que hacer o a partir de qué niveles de RMR yo requiero hacer inyecciones de consolidación, ¿ok? Vean, la misma sección que les mostré con las investigaciones, ¿no? Tiene que pasar por una interpretación de un geólogo, de un geotécnico o de ambos, ¿ok? Con la finalidad de inferir la información que existe en el subsuelo de la fundación a partir del mapeo geológico y a partir de las perforaciones, ¿no? Y es un trabajo que requiere no solamente de mucho conocimiento, sino de experiencia, ¿ok? Hay que conocer bastante al geólogo que hace estas interpretaciones o al geotécnico, ¿no? Y las interpretaciones, muchas son de la observación, porque ustedes imaginan pararse, mapear toda la superficie y luego basados en perforaciones, decir que estas son o estos son los límites de los materiales, es una tarea, yo diría, de mucha responsabilidad, ¿no? Decir que, mira, aquí está en esta zona hay roca que requiere tratamiento y por debajo no se requiere tratamiento, ¿no? Entonces, decir esas afirmaciones de una interpretación requiere de mucha responsabilidad, ¿ok? Y para eso hay que tener hay que tener la formación y hay que tener la experiencia, ¿no? Entonces, sí es una tarea importante. Entonces, en esta figura hemos, en función a las perforaciones, al RMR, las perforaciones, es un ejercicio lo que estoy mostrando, se ha hecho una zonificación en profundidad de la zona donde se va a emplazar el botadero. Y se usa esta información para definir qué zona requiere un tratamiento por consolidación. ¿Ok? Bien, dejamos las inyecciones por consolidación que se hace básicamente en toda el área de la fundación y pasamos a las inyecciones de impermeabilización. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué propósito tienen? El principal es reducir la permeabilidad quizá la permeabilidad de la fundación, ¿no? Reducir las filtraciones a través de la fundación, ¿ok? A través de las discontinuidades del macizo rocoso, ¿ok? Y al reducir o al rellenar esos vacíos, pues reduce las cargas que se generan por sus presiones en la fundación, ¿ok? ¿Qué criterios se usan para caracterizar una fundación de acuerdo a la conductividad hidráulica? ¿Ya? El principal es un parámetro que se llama unidad de Luyón, que se miden en las pruebas de permeabilidad. ¿Ok? Vean, esta es una tabla que se usa mucho en las presas. Esos son los rangos con los que uno caracteriza cuál es el nivel de conductividad de la fundación, ¿no? Entonces está desde muy baja a alta en todo caso, ¿no? Y podemos ver que para valores mayores a 50, ¿ok? Recuerden ese dato, la conductividad es alta, ¿no? Y esa conductividad obliga a necesariamente o
o tener, no es que necesariamente porque ya de por sí las inyecciones son necesarias, la impermeabilización es necesaria, sino más bien a prestarle un poco más de atención a esa cortina, ¿no? Porque tiene una conductividad hidráulica de alta, muy alta, ¿ok? Vean, este es un ejercicio nuevamente de la misma zona, donde caracterizamos la fundación en función a la conductividad hidráulica, ¿no? ¿Ok? Y se hace por sectores, ¿no? De acuerdo a cómo resultan las pruebas de conductividad hidráulica en los sondajes. Eso obliga a que las presas deben tener investigaciones geotécnicas con perforaciones y con pruebas. Si no, no tienes idea de cómo inferir qué hay abajo, ¿no? Cómo determinar hasta qué profundidad debo proponer una cortina, ¿ok? Y qué exigencias debe tener esta cortina, ¿no? Si la conductividad hidráulica es alta, definitivamente va a ser una cortina que va a demandar mucho cemento, ¿no? Para poder construirla, ¿ok? Y esas previsiones uno las requiere para estimar el presupuesto para este proyecto, ¿ok? Si no prevemos eso, cuando ejecutemos el proyecto nos vamos a encontrar con que vamos a necesitar más recursos, más cronograma, más ampliación de plazo, y esto se vuelve complejo, ¿no? Entonces, esta es una tarea importante, como les dije al principio, es una tarea crítica. No puedes continuar el proyecto seguramente si es que no has resuelto tu propuesta de tratamiento de la fundación. ¿Ok? Bien, otro ejercicio, ¿no? De cómo se han determinado esas longitudes, ¿sí? En función de la zonificación y en función también de la carga hidráulica, ¿no? Es algo que no comenté al inicio, pero es importante qué carga hidráulica va a tener esta estructura. Y vean, la profundidad de los taladros está en función casi de la carga hidráulica, ¿sí? Como estoy indicando acá, y también de esta zonificación de conductividad hidráulica, ¿no? Y las orientaciones, ¿ok? Tienen que ver de cómo la carga hidráulica se transmite a la fundación de la presa. ¿Y eso de qué depende? De qué cortes vas a realizar en los estribos de la presa, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué resulta de este ejercicio, no? Que en realidad es una técnica, ¿no? Aquí estoy mostrando un ejercicio simple para que ustedes entiendan la metodología, pero resulta en proponer una serie, ¿no? O una secuencia de taladros que son un arreglo para la cortina, ¿no? Pones taladros primarios espaciados cada 6 metros, por ejemplo, para este ejercicio, taladros secundarios entre estos primarios, espaciados cada 6 metros, ¿ya? ¿Ok? Y el siguiente nivel o la siguiente serie de taladros depende de cómo durante la ejecución, ¿ya? Cómo se han comportado las inyecciones en estos dos primeras series, ¿ok? Puedes llegar hasta series superiores, ¿no? Pero va a depender de cómo se ha comportado las inyecciones, ¿no? Y para eso hay controles que se establecen en las especificaciones y durante la construcción se hace el control, ¿ok? Bien, hasta aquí hemos hecho el ejercicio de mirar la geología, la geotecnia, mirar los ensayos, ¿no? De permeabilidad, dimensionar la presa con la carga hidráulica y tenemos una estimación de qué profundidad deberían tener nuestros sondajes, pero nuestra cortina, ¿sí? Una cosa como esta, ¿sí? Y esto hay que someterla a un análisis para ver qué tanto estamos mejorando las filtraciones, ¿ya? En la fundación considerando esta cortina, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Es común hacer un análisis de filtraciones, vean. Este es un modelo 2D, ¿ya? En GeoSlope, ¿ok? Donde simulas distintos escenarios, ¿ok? Vas variando seguramente la altura de la cortina, ¿sí? Vas variando la exigencia o la calidad de esa cortina y vas determinando distintas
filtraciones comparables y de esa forma verificas tu prediseño, si se puede llamar acá, ¿no? Tu predimensionamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces haces este ejercicio de filtraciones, que seguramente ustedes ya han hecho o han usado esta herramienta, no es una herramienta práctica, pero es importante conocer cómo usamos esta herramienta para fines de diseñar una cortina de inyecciones, ¿ok? Aquí estoy mostrando un ejemplo, ¿ya? ¿Y qué debe resultar de usar esta herramienta, de usar el prediseño? Vean, aquí hay una figura de análisis de sensibilidad, ¿ok? Vean, estos son los valores de caudales filtrados a través de todo el cuerpo de la presa, ¿sí? De todo el cuerpo de la presa, sin cortina de inyecciones, ¿ok? Para distintos niveles del embalse, ¿ok? Vamos variando el nivel del embalse, vean. Ya este es un nivel de acción de unas bombas en la presa, este es el nivel de operación y este es el nivel extremo, ¿ok? Entonces, para cada uno de estos escenarios, yo pongo una cortina, ¿sí? Con una exigencia diferente, ¿no? Y hago un análisis de sensibilidad, ¿ok? Y vean cómo reduzco la cantidad de filtraciones a través de todo el cuerpo de la presa, ¿no? En el caso más desfavorable, por ejemplo, ¿no? Yo bajo desde 80 litros, ¿sí? A 15 litros, ¿ok? Por segundo de filtración. Para que tengan una idea, 15 litros por segundo de filtración es un caudal importante. Ya, seguramente es una tubería de 6 pulgadas de diámetro, ¿ok? Que tú tienes que manejar como filtraciones, ¿ya? Y créanme, las presas, ¿ya? Las estructuras, incluso con cortinas, tienen filtraciones, ¿ya? El tema es cuánta filtración vas a tener que tú puedas manejar, ¿ya? Y de eso va a depender la exigencia que tú tengas desde explorar la fundación, desde diseñar una profundidad de una cortina, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿y qué resulta de este ejercicio? Pues planos para construir el proyecto, ¿ya? Lo que estoy mostrando son los planos del tratamiento de una fundación. Vean que es todo el área. Ese es un tratamiento por consolidación, ¿ya? Aquí los sondajes están distribuidos en todo el área de la fundación. No diría en todo el área, pero por lo menos en la mayoría del área, ¿ok? Y el propósito es mejorar o consolidar la fundación. Son taladros cortos, ¿no? ¿Ok? Vemos acá un perfil, vean. Son taladros de 5 metros de profundidad, ¿ok? Pero esto es las de consolidación. Ahora veamos la cortina, ¿ya? La cortina es una, como su nombre mismo lo dice, es una cortina, ¿no? No es una pantalla, ¿no? Lo que se genera entre taladro y taladro es una conexión de lechada de cemento, ¿no? Que va a ir sellando o va a ir, va a ir ingresando entre las fracturas del afloramiento rocoso y lo que va a crearte es una cortina, ¿ok? Vean que la cortina tiene una longitud, una profundidad o longitud mucho mayor que en las inyecciones de consolidación, ¿ok? Aquí una sección para entenderlo, ¿ya? Una sección transversal. Vean, aquí en el interior las de consolidación, ¿sí? Y adelante, aguas arriba, la cortina de inyecciones, ¿ya? Esta cortina debe formar un circuito cerrado, ¿ya? Con la cara de la presa, ¿no? Lo que comentó el compañero, ¿no? Tenía esto una pantalla, en este caso esto es una presa de gravedad, es una presa SSR, tiene una cara de concreto, ¿sí? Que es este espesor de concreto, el resto es CCR, que también es concreto, solo que una resistencia diferente, pero vean, es importante cerrar un circuito, ¿ok? Esto obliga a tener una estructura que se llama plinto, ¿ok? Donde uno cierra el circuito con la cortina, ¿no? Este plinto tiene el objetivo de cerrar el circuito, pero también tiene el objetivo de ser la base desde donde se inyecta a presión, ¿ok?
la cortina de inyecciones. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? A ver, voy a regresar. Sí, ingeniero, en el chat hay Ok. algunas preguntas que usted puede ir Vamos a respondiendo. hacer una pausa para responder preguntas. Y en adelante hablamos de cómo más que cómo se construye, es cómo se trata en la obra las fundaciones. ¿Ok? A ver, bueno, hay primero saludos. Ok. Está el ingeniero Miguel Ángel. Ok, dice, la profundidad del tratamiento de fundación creo que dependería del tipo de material, dice, el cual está conformando la estratigrafía de la fundación y el nivel de filtraciones de agua. Ok, sí, es una variable para calcular la profundidad de la cortina de inyecciones. La siguiente es, en cuanto a la cantidad de sondajes, dice, ¿existe un ratio que se tome como referencia para determinar suficiente para la investigación? Bueno, en realidad no sé si exista un ratio, ¿no? Un ratio de cantidad de perforaciones. Yo creo que esto obedece más a la magnitud de tu proyecto, ¿ya? Quizá el ratio está en la profundidad, ¿no? ¿Qué tan profundo tienes que investigar? Debe ser mínimamente hasta el 75% de la altura de tu presa o de tu carga hidráulica. Pero para determinar las cantidades, de investigaciones a realizar, uno necesita ver la magnitud de tu proyecto, ¿no? Necesariamente tienes que hacer perforaciones en los estribos, necesariamente tienes que atravesar el cauce central, entonces yo diría que mínimo tienes que hacer unas 3, pero quizá 3 no es necesario para traslapar, ¿no? Y hacer una interpretación a partir de 3, entonces eso pasa a un siguiente nivel que es el criterio, ¿ok? La siguiente dice, con respecto a la cortina de drenaje, ¿cuál es la diferencia con la impermeabilización? Ok, esa es una buena pregunta. La cortina de drenaje voy a regresar a un slide anterior para ver si me dejo explicar. A ver, un minuto, por favor. Ok, vean, aquí no he incluido la cortina, pero la cortina es una estructura parecida a la cortina de impermeabilización, ¿ya? Y se hace desde esta galería, ¿sí? Hacia el interior del cuerpo de la presa, ¿ok? Ningún medio es impermeable, jóvenes, ¿ya? Incluso en este cuerpo de concreto se esperan filtraciones. Entonces se perfora, ¿sí? Se dejan como unos drenes, unas tuberías en el interior de la presa para que esas filtraciones sean captadas a través de esa estructura y sean conducidas hacia la galería. Lo mismo hacia la fundación. Esta cortina, ninguna cortina te puede asegurar 0 filtraciones, pero pese a eso, ok, hacemos unas perforaciones, una cortina de perforaciones, así como la cortina de inyecciones, ¿no? Desde la galería, para en caso haya filtraciones, ¿ya? Ok, captarlas y llevarlas a la galería, ¿no? Entonces reduces filtraciones y también reduces subpresiones, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre una cortina de drenaje y la cortina de impermeabilización. Ok, vamos a la última pregunta. A ver, la última pregunta es de Carlos Alberto Ponce, dice, ¿qué criterios se deben tomar en el caso de realizar una voladura cercana, dice, posterior a la ejecución de inyecciones? Bueno, este ya es un problema, ¿no? O sea, las voladuras cercanas a las inyecciones, deberían ser controladas, ¿no? Pero bueno, aquí parece que no ha sido controlada y, y han volado cerca a la cortina. Entonces, yo creo que esto es ya un trabajo específico, ¿no? Pero lo que yo creo es que lo que puedes hacer es
si has construido una cortina, es verificar, ¿no? Mediante unos taladros de forma aleatoria, ¿sí? Cruzando tu cortina para ver si es que esa voladura ha roto tu cortina, ¿no? Y si en ese taladro, ¿no? Al hacer inyecciones de lechada, tú ves que hay consumos altos, ya consumos de lechada me refiero, que no se habían registrado durante la construcción de la cortina, es que tu cortina ha sido dañada. Entonces, ¿qué haces? Taladros que crucen tu cortina para confirmar si es que eso ha sido vulnerado. ¿Ok? Bien, entonces nos quedan 20 minutos. Les voy a compartir fotografías, ¿ya? Y vamos a hablar de cómo se hace, se ejecuta el tratamiento de la fundación en obra. ¿Ok? Vean, esta es una imagen con un dron, ¿sí? De una presa en trabajos de excavación, ¿ya? ¿Ok? Vean, este es el curso de agua, ¿sí? Esta es la margen derecha, esta es la margen izquierda, ¿sí? Margen derecha, margen izquierda. Vean, aquí se están haciendo trabajos de excavación, aquí ya se hicieron, ¿sí? Y aquí se está empezando a tratar la fundación, ¿ok? Si pueden ver acá, unos puntitos, ¿sí? Esos son las inyecciones de consolidación. Aquí ven una zona blanca, ¿sí? Ese es el plinto, esa es la estructura de concreto donde se hace la cortina, ¿ok? Vean que la cortina, esta estructura va a seguir todo este alineamiento, ¿sí? Y va a tener la cortina, va a recibir la cortina de inyecciones, ¿ok? Bien. Esta es la zona donde están haciendo el tratamiento de la fundación, ¿no? Vean, aquí trabajos de limpieza. La limpieza en la fundación, ¿no? Vean, todo esto es roca, es una labor importante, ¿no? La fundación, así como cuando van a colocar concreto, tiene que recibir el terreno limpio, se limpia la fundación, ¿ok? Tiene que estar limpio. Entonces hay una inspección de la calidad de la limpieza, ¿ya? Que lo hace el supervisor, ¿ok? Vean, previo a la construcción de la cortina de inyecciones, ya es una práctica realizar sondajes exploratorios, ¿ok? Estos sondajes exploratorios son complementarios a los sondajes del diseño, ¿no? El contratista de inyecciones hace sus propios sondajes para hacer su propia interpretación y ajustar el diseño, perdón, sí, ajustar la cortina del diseño, ¿ok? Obviamente, si es que hay cambios, tiene que comunicar al ingeniero de diseño, ¿no? Y él debe validar si es que debido a estas investigaciones adicionales es necesario modificar o se confirma o se mejora, ¿ok? Entonces aquí vemos una máquina perforando un taladro exploratorio en la fundación de la presa. Vean, toda esta es la excavación de la margen izquierda de la presa, ¿ok? Esta es otra foto también de los trabajos de limpieza, ¿sí? En la fundación de la presa, ¿ya? Esta es una vista desde aguas, es una vista hacia aguas arriba, o sea, de la parte inferior, ¿no? Hacia la cara de la presa, ¿ok? Y también hay una máquina que está perforando para los trabajos de consolidación en la fundación, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo inicia el trabajo de tratar las fundaciones, ¿no? Lo primero es la limpieza, ¿ok? Importante es la limpieza. Se hacen taladros exploratorios, ¿sí? Lo siguiente es perforar para hacer las inyecciones de consolidación, ¿no? Entonces aquí están haciendo un control de la verticalidad de los taladros, ¿no? Y si son inclinados como en la cortina, pues hay que hacer un control de la verticalidad, ¿ok? Bien. Como parte del control de calidad, pues hay que verificar que los equipos estén calibrados, ¿sí? Tengan sus certificados de calibración, pero aquí están haciendo no una calibración, en realidad es una verificación del caudal, ¿sí? Del caudal en la obra, pero en realidad esto es algo que se hace en terreno, ¿no? Pero
este equipo, ¿no? Debería venir y sus accesorios con certificados de calibración. Vean, esta de acá es la caseta, ya, desde donde se controlan los caudales y las presiones de inyección, ¿ya? Ahora las compañías que hacen estos trabajos, pues tienen automatizado este trabajo, ¿no? Es más, es una exigencia, ¿no? Debería estar todos los equipos calibrados y entrar a un centro de datos, ¿no? Como es este, ¿no? Donde se controla a través del computador cuánto caudal está ingresando y a qué presión está trabajando las inyecciones. ¿Por qué se mide eso? Más adelante lo voy a contar para explicar, pero es básicamente para ver cuánta inyección está entrando al taladro, ¿no? Es mucha, es poca y a qué presión se está haciendo, ¿no? Se debe evitar presiones que puedan romper el macizo rocoso, ¿no? ¿Ok? Estos son controles de la lechada, ¿ya? Lo que se usa para las inyecciones es una lechada de cemento, por si acaso, ¿ya? ¿Qué se controla? La fluidez, ¿sí? Vean, hay una forma de medir la fluidez, ¿sí? Se controla la densidad de la mezcla, ¿sí? Hay un equipito para medir la densidad de un fluido, ¿sí? En este caso una lechada. Aquí para medir la cohesión, ¿ya? Mira, vean la forma de cómo medir la cohesión de un fluido, ¿ya? Y finalmente la resistencia que alcanza esa lechada cuando eh, a los 28 días, ¿no? Debería ser como mínimo 25 MPas, ¿ok? Y ahí están las pruebas de resistencia, ¿no? En muestras que se toman antes de colocar las inyecciones, ¿ok? Aquí otro control de las presiones, ¿ya? Vean que al lado derecho está el centro de control, ¿no? El centro de control siempre está fuera de las zonas de inyecciones, ¿no? Y a través de mangueras, vean, estas mangueras se lleva al taladro, ¿no? Aquí están en la boca del taladro, ¿no? Están en la boca del taladro haciendo la prueba de verificar si la presión que registra en la boca del taladro es una presión que está registrando la caseta de control. Si el caudal que está registrando este equipo en la boca del taladro está siendo registrado en la caseta de control, ¿ok? Bien, entonces, finalmente lo que haces es, vean esta foto, aquí estamos ubicados en el plinto, ¿ok? Estos son los taladros. Seguramente uno de ellos es la línea primaria y la otra es la línea secundaria, ¿ok? ¿Sí? Entonces, desde aquí se hacen las inyecciones, ¿no? ¿Y qué se construye en la obra? Pues una cortina, ¿ok? Vean, esta es la cortina. Vean la cortina de inyecciones, ¿no? Y los colores significan un parámetro que se llama absorción, ¿no? Para ver cuánta lechada ha ido absorbiendo de acuerdo a una presión de inyección, ¿no? Vean, el color verde es el rango aceptable, ¿ya? Y por debajo es porque está aún mucho mejor, ¿ok? Vean, todo de amarillo y algunos verde, ¿no? Han habido algunos sectores de rojo, vean, donde ha habido mucho consumo, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí se han tenido que hacer algunos taladros adicionales para alrededor dejarlo todo en verde o menor, ¿cierto? Y esto quede como encapsulado, ¿sí? Bueno, esta es una vista en perfil, esta es una vista en planta. Vean, en todo lo largo de esto está la cortina de inyecciones. Y detrás de esto, vean, ya en un alineamiento un poco más pequeño, está las de consolidación, ¿no? No se hizo en toda la fundación, se hizo solamente en este sector, seguramente porque así lo requería, ¿ok? Y bueno, este es un as-built de una cortina de impermeabilización. Bien, en resumen, el procedimiento para las inyecciones, ¿ya? Les recuerdo que todos los taladros primarios y secundarios, ¿ya? Deben ser perforados e inyectados hasta la profundidad que se indiquen en los planos, ¿ok? Esto es mandatorio, ¿ok? Lo siguiente, los terciarios, ¿ya? Y los cuaternarios, que normalmente no se ponen en los planos, sino se dice que en terreno se decida si se van a hacer esas series de taladros. Esas se deben, como dice acá, deben ser perforados e inyectados según requiera para cumplir con los criterios de aceptación. Eso me lleva a hablarles de los criterios de aceptación.
Ok, ¿cuáles son los criterios generales de aceptación? Vean, las absorciones deben ser menores a 25 kilos por metro, ¿ya? 25 kilos de lechada por metro lineal. Ya, si tienes mayores absorciones es porque tienes una zona vulnerable. Cuando dices que esa zona ha sido adecuadamente inyectada, cuando las absorciones han sido menores a 25, que es el espectro de color verde, ¿ok? Un siguiente criterio es que la conductividad hidráulica que se alcanza debería ser menor a 3 unidades de Luyón. Recuerdan que les comenté 50 unidades de Luyón que tenían conductividades o niveles de conductividades de muy alto a alto, ¿ok? Bueno, aquí se requiere 3. La presión no debe exceder 0,3 bares, 0,23 bares, porque si no fracturas la roca. Y bueno, aquí hay otros criterios, ¿no? Cuando, si bien no llegas a estas absorciones, ¿no? Puedes cambiar un poco de criterio, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, un criterio parecido a este, ¿no? Cuando no tienes este caso, ¿ok? Bien, ya veo que me están escribiendo.